principios del 60. Las otras cartas, y con esto entonces termino, que llamamos, ¿no es cierto?, estas cartas del corpus paulino, pero que no pertenecen a Pablo, aparecen sí con este seudónimo, ¿no? Dicen que es de Pablo. Y entonces uno dice, ah, bueno, entonces ¿qué? ¿Nos están mintiendo? Después tanta carta tan buena así, y nos está mintiendo Pablo. ¿Qué pasó? ¿No? O algún cristiano ahí que nos está queriendo meter, ¿cómo es? Conejo por liebres, ¿cómo es el dicho? Muy bien. No es así, no es tan así, ¿no? Primero decimos que pertenecería a esta escuela paulina, ¿no? A esta comunidad que han ido creciendo juntos en este inicio del cristianismo. Es decir, estos son nuestros padres. Y por otro lado, esta forma que es propia de la antigüedad, que es el seudónimo, que para darle a un escrito autoridad, se ponía el nombre de alguien conocido de la comunidad. Y no era que nadie mentía, no era que se mentía. ¿No? El tema de la verdad es distinto, ¿no? Es decir, no es si uno dice, a ver, si uno hace un escrito, yo trabajo en mis ratos libres corrijo libros de un par de editoriales, ¿no? Y como es, me han mandado un libro de un cura muy conocido, que preguntando, a ver, bueno, ¿y esto lo publico con mi nombre o lo publico con seudónimo? Uno cuando presenta, muchas veces en los concursos literarios también se presentan con seudónimos, ¿no? Esto del seudónimo no es quiero mentir. Es una forma, es un intermediario sería, ¿no? En la antigüedad, el seudónimo que se ponía era el nombre de un personaje importante y fundamental en la comunidad. Porque entonces, si a mí me decían Pablo, yo habría el oído. Entonces, pero eso es consensuado, era consensuado. Entonces, ¿por qué estas cartas que siguen, decimos, no son de Pablo? Bueno, porque teológicamente cambia totalmente cambian los temas, entonces no son los temas, no lo encontramos a Pablo apasionado y peleando por la ley, ¿no? Además, Pablo siempre habla de Cristo de acá, Cristo de allá. Y en estas cartas no aparece Cristo, aparece Señor, por ejemplo. Y el término Señor es un poquito posterior al tiempo de Pablo. ¿No? Estos son algunos detallecitos así, ¿no? Después, ahí los que se dedican a la exégesis y qué dijo esta palabrita y cómo se dice en griego, en cosas, les pueden llegar a decir muchas cosas y mucha riqueza más. Yo hasta acá llego. Personajes que son intermediarios, digamos. Y en realidad uno cuando ve el mapa parece que son unas distancias enormes, pero las distancias tampoco son tan terriblemente largas. Y a esto le agregamos que decíamos que eran en las ciudades, y eran ciudades, decíamos, donde se realizaba todo el comercio. Entonces, el ir y venir entre estas ciudades era permanente, así que aunque Pablo no permaneciera, que igual permaneció 1 año y medio, 3 años, otro año y medio, así, había comunicación y la comunicación era relativamente buena, pensada en ese momento, ¿no? No tenían WhatsApp, pero bueno. No, los otros días les quise explicar
a chiquitos de tercer grado cómo se había formado la Biblia, yo les hablaba le estaba hablando de las tablillas de arcilla y de los códices, todo con dibujos y cosas, y por ahí uno me pregunta, ¿y el WhatsApp cuándo fue? Tal cual, sí. Una pregunta tal vez por ahí es algo sabido, pero ¿cómo se leían las cartas, digamos? ¿Se reunían en las sinagogas, se reunían las comunidades y alguien las leía? ¿Cómo era ese proceso de leer las cartas, ¿no? Y comunicarlas a las comunidades? Lo que se sabe es que eso, en las sinagogas eran puntos de encuentro, y después cuando se juntaban, vieron que Hechos de los Apóstoles nos dicen que se reunían, ¿cierto? Un solo corazón y una sola alma, que se reunían a compartir la palabra y a la fracción del pan. Entonces esa palabra que compartían era palabra que en forma oral se iba transmitiendo, y estas cartas de Pablo, ¿no? Y de hecho vieron que en la Biblia, cuando abrimos el Nuevo Testamento, en los evangelios, el primer evangelio que tenemos es el de Mateo, ¿no? Pero en realidad no es el primer evangelio que se va a escribir. Sin embargo, porque el primer evangelio es Marcos, pero el evangelio de Mateo es el evangelio que más presencia tiene registrada en esas primeras comunidades. Entonces, canónicamente, digamos, se aceptó primero el evangelio de Mateo, y después, bueno, se empiezan a copiar, ¿no? Los copistas copiaban estas cartas, por eso también se tienen distintos textos, ¿no? Y muchas veces de muchos textos se han encontrado, de hecho, en griego, y al tiempo se encontró un original, como esto pasa con los textos del Antiguo Testamento, ¿no? Y del Nuevo Testamento también en latín, y después se encontró en griego, y así, ¿no? Copias de copias. Yo quiero hacer una pregunta que no sé si tiene que ver con las cartas, pero bueno, a raíz de se juntaban a compartir el pan, y a raíz de la última cena surge la celebración que hoy nosotros tenemos, la celebración de la palabra, que es la parte litúrgica y de la palabra, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, ¿no es cierto? Pero ellos se iban como relatando la palabra, leyendo las cartas, hasta que en un momento se empieza a decir, o en esos tiempos ya se decía que era la palabra de Dios. O sea, ¿cómo surge que al terminar de leer decimos es palabra de Dios? Entonces, ¿se entiende la pregunta? Sí. No sabría decirle en qué momento, digamos, pasa a ser prescrito. Yo calculo que es hacia el siglo IV recién cuando se empieza como a consolidar lo que es la liturgia, ¿no? Y teniendo en cuenta que en ese principio, y como liturgia, como la misa de hoy era solamente la celebración de Pascua, ¿no? Pero sí, yo creo que cuando lo voy a averiguar, pero esto, ¿no? La transmisión oral, uno dice, bueno, Jesús es el evangelio viviente, ¿no? Porque es la buena noticia
viviente. Después de Jesús, son los apóstoles, bueno, Pablo, los apóstoles que esos 30 años que es el recurso de la tradición oral. Pero en ese, mientras tanto, estas cartas están perdidas en las comunidades. No es que Pablo dijo, ay, les escribo, les mando la carta y guardo una copia y entonces voy armando un libro, ¿no? Sí, eso vino después. Entonces, están las cartas de Pablo y están pequeños textos que uno puede decir, bueno, son enseñanzas, ¿no? Enseñanzas. Entonces, en una segunda generación es cuando esas enseñanzas se agrupan y se van a construir, digamos, los evangelios que tenemos hoy. Porque es como decir, ¿qué les pasa a esta segunda generación? Comienzan a decir, dijo Pedro que dijo Jesús. Entonces, no podemos perder esto que dijo Jesús. Hay que ponerlo por escrito. Entonces, las comunidades donde estuvo Pedro, donde estuvo Juan, donde estuvo... Es decir, son estas comunidades que ponen por escrito, ¿no? Y que en su origen estaban, digamos, eran comunidades de Marcos, de Mateo, de... Sí, son como las escuelas de ellos que después Claro. Lo mismo que acaba de explicar con la escuela de Pablo. Claro, exactamente. Claro, la pregunta es, ¿por qué después las comunidades, tal vez no sea para el momento para preguntar, digo, terminamos diciendo palabra de Dios? La de los evangelios me queda más clara. Lo de las cartas de Pablo es lo que más me queda. Ahora entiendo. Porque nosotros reconocemos como palabra de Dios no solamente la palabra de Dios de los evangelios, sino lo que es la tradición, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, nuestra fe se fundamenta en la Eucaristía, Jesús y su palabra y la tradición apostólica. Entonces, eso fundamenta nuestra fe. Clarísimo. Gracias a eso la Iglesia mantiene la frescura, ¿no? Claro, tal cual, ¿no? Esa vigencia tan real. Que si me permite el comentario, profe, bueno, recordar también que así como ella dice, sí, que fueron apareciendo escritos que conservaban lo que los apóstoles habían dicho, en un momento comenzaron a aparecer muchos escritos, ¿sí? Entonces hubo necesidad, ¿sí? Que es la aparición de los cánones, de determinar, no tengo el momento exacto ahora, sinceramente, pero hubo una necesidad de reunirse y decir, bueno, ¿cuáles son los que han sido inspirados y cuáles son los que pueden contener alguna enseñanza, pero que no son netamente inspirados? Entonces, a partir de esta reunión, no recuerdo si fue un concilio, creo que sí, tendría que mirarlo más a detalle, se estableció lo que hoy llamamos el canon del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque los primeros cristianos no tenían un Nuevo Testamento, porque lo estaban escribiendo. Recién cuando pasó el primer siglo, pasó el segundo siglo, ahí se establece ya un canon y dicen, bueno, estos libros contienen la revelación de lo que nos vino a traer Jesús. Entonces ahí fue el canon del Nuevo Testamento y ahí se aceptó que esos libros eran palabra de Dios. Y algunos otros, que hoy llamamos apócrifos, podían contener algunas enseñanzas en relación a la fe, pero no estaban inspirados
propiamente. Entonces ahí aparece esta distinción y quizás ahí es cuando se reconoce que estas cartas eran palabra de Dios, ¿sí? Y a partir de ahí tal vez se empieza a decir, ¿no? Bueno, esto como un comentario. Le volvería a poner un 10 al hermano.